Padre nuestro, te damos gracias en esta noche que nos has traído una vez más para escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo esté aquí, que los santos ángeles caminen por los alrededores nuestros y que podamos recibir una bendición muy grande en esta noche. Pedimos también por el conferenciante Víctor Jäger, que él también tenga palabras de lo alto, que nos puede acercarnos más y más al cielo en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar ahora en el tema de la noche, el juicio inevitable a la ley de Dios. Estamos muy contentos que han llegado más, estábamos esperando para comenzar, pero debemos comenzar a tiempo para que puedan salir a tiempo. Ahora el conferenciante Víctor Jäger. Buenas noches. Esta noche vamos a dar dos temas y los vamos a consolidar en un solo estudio. El tema de esta noche es el juicio y le he puesto ahí para llamar la atención de cada uno de nosotros el juicio inevitable. Vamos a hablar en esta noche que tú y yo, quieras o no lo quieras, va a haber un día que vamos a enfrentar un juicio y es inevitable. Todos vamos a pasar ese juicio. Y ese juicio se basa sobre un decálogo, como todos los juicios de esta tierra, se basan en leyes. Y ese es el estudio de esta noche. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta noche con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra, queremos que tú nos dirijas y nos bendigas en esta noche. No solamente a los que están acá presentes en este lugar, sino también a los que están allá tras las cámaras, en los diferentes lugares que llegue esta señal a través del canal Esperanza TV, y te pedimos que seas propicio con ellos. En Cristo Jesús pedimos esto, amén. Hechos capítulo 17 dice lo siguiente, versículo 31. Ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo. Imagínense, Dios ha establecido un día. Estamos entendiendo, quiere decir que de los días que nos toca vivir, hay un día, para Dios tiene un día, tiene una hora, tiene el tiempo, tiene un momento que va a juzgarnos. Y si nos va a juzgar, quiere decir que, ¿qué va a pasar cuando tu nombre venga ante el juez y sea leído tu vida? ¿Cómo estará tu vida? ¿Cómo estará mi vida? El libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. Es necesario. Y Romanos nos dice, capítulo 14, verso 12, de manera que cada uno de nosotros rendirá, en ese juicio va a rendir cuentas a Dios ¿de qué? No del vecino, ni del familiar, ni de su mamá, ni de su papá, sino de sí mismo. Vamos a dar cuenta de nuestros hechos, de nuestra vida. Si esto es así, entonces tengo que prestar atención especial, porque ¿qué va a pasar cuando se abra el libro de la vida y salga ahí mi vida? Ahí va a salir todo lo oculto. Estaré predicando en esta noche para alguien que está cargando algo, nadie sabe, tiene algo oculto, pero en ese día va a salir. Y cuando salga, ¿cómo cree que va a quedar usted cuando salga lo oculto?
Porque en ese día seremos juzgados nosotros, seremos juzgados. Nos presentaremos. Y dice el libro de Daniel, el profeta Daniel vio millones de millones, Daniel 7:10, que estaban de pie delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Imaginémonos cómo será presentarnos ante el tribunal. Los libros se abren y de repente cuando tú te quedas mudo, cuando van a leer los libros, tal vez tú no quieras comentar algo, te quedas callado y de repente el enemigo, el diablo, te señale, porque él te va a señalar las cosas también ocultas. Dice que el enemigo está ahí para acusarnos, es el acusador. Sin embargo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice que nosotros tenemos un abogado. Mira bien, tenemos un abogado. Abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, quien es justo. Tenemos a Jesucristo. Mira, es sencillo pero difícil de entender en algunas circunstancias. Mira, tenemos un abogado y ese abogado es Jesucristo. Y ese Jesucristo es una persona justa, no tienes por qué temer. La única cosa que tú tienes que estar seguro es que debes tener a Cristo Jesús a tu lado. La pregunta en esta noche no es amigo, amiga, ¿tienes una bonita religión o tienes a Jesucristo? Mira lo que yo estoy preguntando. El enemigo quiere hacernos engañar para que nuestra conciencia, nuestro corazón quede en paz, hasta tan solo tener una bonita religión, una bonita denominación. Salir a explorar una nueva verdad hasta es doloroso para muchos. Pero yo te estoy mostrando en estos días que lo más hermoso que debes tener tú como cristiano es a Cristo Jesús en tu corazón. Él te va a llevar a toda verdad porque Él tiene su verdad. Jesucristo es verdad, la palabra de Dios es verdad. Y es verdad también que Jesucristo es nuestro abogado. Imagínate presentándote ante el tribunal de Dios. Dijimos que el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Porque Dios traerá toda obra de la que hayamos hecho debajo del cielo, oculto, por más profundamente oculta que esté, lo va a traer. Eclesiastés capítulo 12, verso 14 nos dice, porque Dios traerá a juicio toda acción, ¿junto con qué? Junto con todo lo escondido. Así sean cosas buenas lo que has escondido, lo va a traer, sea bueno y sea malo. ¿Por qué cosas buenas? Porque hay gente que tienen la naturaleza y la bondad de Dios de ser humildes. Ahora yo te voy a decir una cosa y te lo debo decir desde ahora. Dios solo se revela, solo camina con los humildes. Así de simple. Esa es la regla número 1. Malaquías, capítulo 3, versículo 16, dice que y fue escrito un libro como memorial delante de él para los que temen a Jehová y para los que toman en su nombre en cuenta. Imagínate, porque decir, mira, yo creo en Dios, no es suficiente, porque en la Biblia también encontramos que el diablo también cree y tiembla. No solamente cree, sino le da temblor. Entonces no solamente basta
tomar en cuenta, hay que tenerlo vivo en tu vida. Salmos capítulo 56, versículo 8, nos dice ahí claramente: pon mis lágrimas ante ti. Pero esas lágrimas que yo voy a poner, ¿acaso no están ya escritas en tu libro? Porque si yo lloré, también está escrito, yo lloré. Salmo 139, versículo 1 nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, porque realmente no hay otro que nos conozca más que nuestro propio Dios. Todos mis caminos te son ¿qué? No hay nada, no hay ningún camino que tú hayas hecho sin que Jehová Dios ya lo conozca, ya está escrito. Y sigue diciendo en el versículo 16 del mismo Salmo 139: y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Y mi padre, que está acá en esta noche, nos hablaba del código genético desde que yo era un niño. Y Dios tenía el control de todo el DNA de lo que tú ibas a llegar a ser. Todo, desde la célula, desde la misma vida. En la ciencia moderna, los físicos se han pasado mucho tiempo y han descubierto una disciplina llamada la entropía, donde la energía no se gasta, pero continúa y se regenera. Y no lo pueden explicar. ¿Quién podrá entender a Dios? ¿Tú ya puedes entender a Dios? Pero todos lo podemos sentir. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice: alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Alégrate. Allí en tu corazón, anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos. Pero, hay un pero ten presente que todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Dios te traerá a juicio. Tú puedes ser alegre y haz todo lo que venga a tu mente sano para hacer, hazlo. Pero hasta las cosas buenas va a traer Dios a juicio. No solamente como condenación, sino como parte de lo que está escrito de tu vida. Porque acuérdense, no solamente, a veces pensamos que solo las cosas malas nada más van a aparecer, las cosas buenas también. Mateo capítulo 12, verso 36, dice: en el día de juicio los hombres darán cuenta de toda, ¿qué cosa dice? De toda palabra ociosa que hablen. Ahora yo pregunto, ¿cuántas palabras ociosas de vez en cuando decimos? ¿Verdad? Tal vez lo podríamos subdividir por regiones, por etnias, para ser más específicos. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántas palabras más o menos decimos al día? Para que tengan una idea. Más fácil lo voy a poner. ¿Cuántas palabras en una semana creen que hablamos? Porque debe haber un número, ¿no creen ustedes? Nadie lo ha contado, pero si lo pusiéramos a contar, tendríamos un... Y eso depende si es hombre, si es mujer, depende de dónde venga, si es caribeño, hablar, no sé si tiene un poquito más de speed, más rapidez, no sé, si es allá en el sur, en Chile, que son los que hablan más rápido que yo he encontrado. Y yo comencé mi trabajo de evangelístico allá en esa hermosa ciudad, y hablan rápido.
No sé quién ganaría, pero déjeme decirle la estadística. La persona promedio habla suficientes palabras como para llenar un libro de 320 páginas. Y en una semana. Así que se está comprobando que el mejor trabajo para hacer en esta vida es ser escritor de libros. Pero no tenemos todos la capacidad. Miren, yo no puedo acabar mi prólogo de mi libro. Y ahorita le estaba diciendo al pastor, mira, me está enseñando un librito que consiguió, yo no sé. Ese autor que me dijo el pastor era el pastor que el año pasado me iba a contratar en otra conferencia. Y ya escribió, él es coordinador, tiene mucho trabajo, pero todavía tiene, a pesar del trabajo, tiene tiempo para escribir. Hay gente que tiene la capacidad. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. El Señor sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas. Y si tú vives amargado porque no se ha hecho justicia contigo, porque no has encontrado la justicia en esta vida, no te preocupes, porque ahí dice: sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidente las intenciones de los corazones. Ahí es el juicio perfecto, porque según San Mateo nos dice que ese día va a recompensar a cada uno según sus hechos. Nos va a recompensar. San Mateo 16, 27, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. ¿Y quién maneja tus hechos? Tú mismo. Tú manejas tus hechos. Muchas veces va correlacionado con la cosmovisión que tienes de tu entorno. Pero para cambiar esa cosmovisión, y yo espero que después de esta semana, al abrir las palabras de la Biblia y sus verdades, tu cosmovisión cambie. Porque antes, por ejemplo, ayer tú no sabías de la muerte, ahora sabes de la muerte. Ya hemos hablado de la muerte ayer, y yo no creo una persona en su sano juicio, sabiendo que los muertos no saben nada, como dijimos ayer, no va a ir hoy día o pasado mañana a hablar con un muerto, porque ya estudiamos que no saben nada. ¿Qué sería si uno de ustedes va y habla con un medium para hablar con alguien que se murió? Significaría eso que lo que hablamos ayer entró por acá y salió por acá. Yo no quiero pensar que ustedes están acá y los que están escuchando allá en los locales a través de la televisión están escuchando porque están comprometidos con alguien. Alguien le invitó a usted para que usted conozca las hermosas palabras de Dios que cambiarán no la vida del que te invitó, sino de ti mismo. ¿Quién será el más beneficiado en esto? Somos todos aquellos que pasamos tiempo hablando y abriendo la palabra de Dios. Eclesiastés, y este libro es hermoso porque nos da la conclusión de todo discurso, de toda prédica, de toda charla. Capítulo 12, verso 13 dice: la conclusión de todo el discurso oído es esta. Esta es la conclusión. Mira bien: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo ¿de quién? Del hombre. Esto es el todo del hombre. Miren, es sencillo que nos da, es tan sencillo. Teme a Dios, por favor, en tu vida, teme. Ahora, el temor que está hablando ahí, la palabra original de ahí, no está diciendo el temor de que cuando eras niño y te castigaban y tenías miedo. No es el temor de estar espantado, nada de eso. El temor que está hablando es que considera, ponte a pensar 2 veces, medítale, ponlo en algo importante, ponlo en tu cabeza, ponlo en tu lóbulo frontal, ponlo ahí. Y guarda sus mandamientos. Porque cuando tú pongas en tu mente a Dios, que es importante, vas a pensar: ese Dios tiene algo que enseñarme en esta vida. Y la verdad que sí, ahí claramente le dice: guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Temer a Dios, respetar el nombre de Dios, obedecer a Dios, más guardar sus mandamientos, eso es el todo del ser humano. Nada más.
A veces nosotros nos complicamos mucho. Pero eso es todo, es sencillo. Nosotros lo queremos complicar, pero es sencillo. ¿Por qué? Y sigue diciendo, después de esto, nos vuelve otra vez a recalcar que va a haber un juicio. Mira bien. Y esto es interesante porque es fácil que alguien te diga, mira, vive como vives, anda como andas, cambia de esposo, vive la vida, te amamos, te queremos, vas a ser próspero y Dios te quiere como quiera, porque una vez salvo para la eternidad. Bueno, si esto fuera así, entonces ¿por qué dice lo siguiente? Miren lo que dice acá, versículo 14 del Eclesiastés 12, porque Dios traerá a juicio toda acción. Y si esa idea falsa, filosófica, popular en la teología de la iglesia fácil en el mundo, no concuerda con esto. Porque si te dicen, vive, no importa que peques, el que es al salvo, salvo para siempre. ¿Y qué hay con esto? Un día vamos a presentarnos en el juicio y va a traer toda acción. Si fuera permisible hacer todo, porque ahí tú tienes un Dios que mañana te va a perdonar igual, ¿qué hay con esto? Sin embargo, Dios nos dice claramente que tenemos que tener cuidado en guardar sus mandamientos. Sin embargo, ¿qué dice la sociedad? ¿Qué dicen las personas de otras iglesias que no han puesto interés en esto? No han dedicado un poquito más tal vez a estudiar. Dicen lo siguiente. Primero dicen, los 10 mandamientos no tienen aplicación las normas de Dios. Otros dicen, sus mandamientos han sido clavados, han sido abolidos allá en la cruz. ¿Verdad que sí? Otros dicen, sus mandamientos de Dios, esos mandamientos ya no son más relevantes. Y otros dicen, sus mandamientos son imposibles de guardar. ¿Qué te parece? Sin embargo, este es lo popular, lo que vas a escuchar por donde quiera que vayas. Sin embargo, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero cuando tú entras en el perímetro de Dios, de querer conocerlo, tendrás que usar la Biblia. Y en la Biblia dice, en Proverbios capítulo 16, que hay un camino que al hombre le parece certero, pero es camino de muerte. Proverbios capítulo 16, verso 25 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho. Que lo que tú piensas parece que es lo correcto, pero que al final ese camino te va a llevar a la muerte. Porque si el camino que tú estás llevando, mi querido amigo, no es el camino bíblico para caminar, entonces te va a llevar a la muerte. Si tú estás caminando en el camino de la tradición, te va a llevar a la muerte. Ahora un momento, ¿qué cosa es tradición? Yo tenía una secretaria en Monterrey cuando trabajaba de ingeniero y ella traía tortillas hechas a mano y siempre me ofrecía una tortilla y yo comencé a subir de peso, dicho sea paso, por la tortilla. Y un día le pregunté, ella quería entablar amistad, era muy buena la chica, quería entablar amistad. Y un día le pregunté, ¿quién te enseñó a hacer la tortilla? Y me dijo, su mamá. Y su mamá, su abuelita. Y su abuelita, su bisabuela. Y llegó un momento que ya no pude ir más atrás porque ya se acabó y ya se quedó muda. Eso que estaba haciendo de la tortilla, y yo soy peruano, pero antes yo no comía tortilla, como nosotros los sudamericanos comemos pan francés. Pero cuando yo viví en México salía tortillado, porque ahora yo como tortilla. Pero estando allá, viviendo 3 años, nadie me explicó, mira, fulana de tal es la madre de las tortillas porque ella inventó la tortilla. No hay, porque es una buena tradición hacer la tortilla. Eso es tradición. ¿Qué es tradición? Hacer una cosa por más buena que aparente, pero hacerlo sin pensar. Eso es una tradición. Pero Dios, Él no quiere que tengas una tradición, sino que tengas una convivencia con un Dios real que se mueve en tu vida cuando tú lo necesitas, cuando tú no lo necesitas, cuando tú quieres hablar. Él está ahí.
También esa es la diferencia. Y qué hermoso sería para mí que nos encontráramos en otro día y tú me dijeras, mira, lo que tú dijiste, lo hice. Y mi experiencia con Dios fue creciendo. Experimentar a Dios es algo fascinante. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Quién no va a soportar? La gente no va a poder soportar esto que es divino. Los mandamientos de Dios lo han querido abolir hasta de la corte. No lo han querido ni ver. Era un monumento, lo sacaron de ahí porque no lo querían ver. Olvidándose que los primeros juicios establecidos terrenalmente por los humanos en esta tierra fueron dados en Roma. Y esos romanos se basaron en el código moral de Dios. ¿Por qué te digo? Por ejemplo, en la Biblia dice, no robarás. Y si no hubiera ley, robar no sería nada malo. Te roban, ¿a quién te vas a quejar? A nadie. ¿Por qué? Matar. Si no hubiera una ley que digas no matar, entonces ¿qué te vas a quejar? Por eso piensa dos veces antes de pensar que los mandamientos ya no. Y dice ahí, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, de la palabra de Dios, se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué es una fábula? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan las fábulas de Samaniego? Bonitos cuentos, buena introducción para los niños. Pero ¿saben? La vida no está hecha de fábulas. La vida es real y mucha gente va a querer pisotear la palabra de Dios, los mandamientos. Los mandamientos en sí son los siguientes. Vamos a dar una repasada. Los mandamientos se dividen en dos categorías básicamente. Los 4 primeros es el amor a Dios. Los 6 restantes es el amor al prójimo. Dios sabía que iba a ser más complicado amarnos entre nosotros, por eso puso 2 más. Y 6 y 4 días. Primero dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Por más que tú quieras, no vas a tener no hay otro Dios, solamente es Dios. No hay un segundo Dios. Y aparte de eso, dice el mandamiento número 2, y esto lo encuentras en Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Dice ahí, el segundo mandamiento, no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. Bien claro. Tercero, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. No vas a estar diciendo, te juro por Dios, te juro. ¿Verdad? Hay gente que dice acá que no hay que hacerlo. Y el cuarto mandamiento dice, bien claro, y si tú tienes una Biblia católica, léelo en la Biblia católica, que es más clara la versión Torres Asmás, dice ahí, acuérdate del día sábado, ¿para qué? Para santificar, los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para Jehová. ¿Quién? Tú puedes pensar que cualquier día es el día. Hay gente que me dice, mira, yo guardo todos los días. Pero no, Dios, no importa lo que tú pienses, es para Dios es el sábado, porque así dice, para Jehová tu Dios. No es lo que tú piensas que es Dios, es Jehová Dios. El quinto es el amor al prójimo y dice, honra a tu padre y a tu madre. No estés pensando si fueron buenos padres, si fueron malos padres, y de acuerdo a eso voy a honrarlos. Ahí no te está diciendo que tú seas el que vas a juzgar. Aquí simplemente te está diciendo, honra a tu padre y a tu madre y punto. Porque es un mandamiento con promesa y sigue diciendo, el que hace eso, Dios le va a aumentar. A los días que ya cada uno tiene, Dios sabe cuántos días tengo de vida, me va a aumentar unos años más, porque es un mandamiento con promesa. ¿Quieres vivir más? Acuérdate de tus padres. Sexto, no cometerás, ¿qué dice ahí? No vas a matar. Séptimo, no cometerás adulterio. ¿Qué cosa es adulterio?
Tienes tu esposa y de repente te apareces en otra cama con otra persona que no es tu esposa. ¿Estamos bien? Eso es adulterio. El octavo es: no robarás nada, ni un penny. No vas a robar. No vas a robar tiempo. En otras palabras, si estamos en la fábrica trabajando, trabajamos duro, cuando mi supervisor no está, cuando el dueño no está, entonces me relajo. No vas a robar nada. Dios ve todo, todo lo va a sacar. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No vas a estar comentando contra tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No vas a estar envidiando por el éxito de alguien más. No vas a estar codiciando la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Ni qué más dice, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa que sea de tu prójimo. No vas a codiciar. Y dice Éxodo capítulo 31, verso 18. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, cuando acabó de hablar con Moisés, dio a Moisés, ¿qué cosa? 2 tablas del testimonio, tablas que eran de piedra, escritas ¿con qué? Mira, si hay algún versículo que dice que Dios escribió con su dedo, fue este. Y le escribió no porque Dios se iba a olvidar, sino era para el ser humano. Le escribió con el dedo. Ahora, es importante nosotros entender que si no hubiera ley, tampoco existiría la transgresión. Si no hubiera una ley, por ejemplo, en Texas que dice, tú en el highway, dependiendo del highway, si es de mañana, si es de noche, si es de mañana vas a andar a 70 y si es de noche vas a andar a 65. Si no hubiera una ley ahí, ¿cómo andaríamos acá? Sin control. Por eso Romanos dice, capítulo 4, versículo 15, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, transgredir, ¿qué cosa es transgredir? Transgresión es quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto. Esa es transgresión. Éxodo capítulo 16, verso 28 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Interesante la pregunta. Y la pregunta que nos hace Dios a nosotros, ¿hasta cuándo? ¿Cómo quieres que te lo ponga esta verdad? ¿Quieres que no te duela mucho? Hay gente que en el deseo de apacentar la grey ha minimizado el mensaje tal como está. Y Jesús es amor. Y Jesús te va a salvar por gracia. Eso es cierto. Y solamente la gracia nos salva, si no estaríamos fulminados. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga sus mandamientos. Y dice Dios en Éxodo capítulo 16, verso 30. Y así reposó el pueblo en el día séptimo. El día séptimo, ¿cuál es el día séptimo? El sábado es un monumento que se conmemora la creación. Algunos me dicen, pastor, el sábado es hecho para los judíos. Pero hay que tener un momento de cuidado porque cuando fue la creación en Génesis, ahí había Adán y Eva. Y yo quiero preguntar, ¿eran judíos? Era la primera creación y fue dado esto. Entonces no podemos decir que solamente para los judíos. Ahora los judíos es la religión más antigua de este planeta y ellos guardan el sábado
Yo ya estuve ahí, ya pasé un sábado con ellos en Israel y fue impresionante la forma que limpian y todo, se preparan para el sábado. Lucas nos dice que Jesucristo mismo fue a la sinagoga, a la iglesia en sus días en sábado. Lucas capítulo 4, verso 16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, dice ahí, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó. ¿Para qué? Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando que Jesucristo Él mismo fue. Marcos, otro libro del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 27, dice, el sábado fue hecho para el hombre. Es para el hombre y no el hombre para el sábado. El hombre biológicamente tiene que descansar un día, no puede pasarlo todos los días trabajando. Tiene que regenerarse, un día tiene que ser dedicado al descansar, a pensar en Dios. Inclusive nos habla de que cuando tengamos que salir huyendo, cuando estemos en los días finales, nos dice ahí Mateo capítulo 24, 20, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el sábado. Imagínense hasta dónde está llegando ya Jesús. Y Jesucristo, cuando murió, ¿qué pasó? Unos dicen, bueno, está bien, es sábado, pero eso del sábado se murió con Jesucristo. ¿Ya han escuchado eso? Bueno, mira acá. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice ahí, no penséis, ni se te ocurra pensar, ni que venga el pensamiento en tu cabeza. No penséis que he venido para abrogar, terminar, eliminar, quitar la ley o los profetas. No he venido para terminar, para quitar, para destruir, sino para qué ha venido. Para cumplir. La versión en inglés dice fulfill. Para cumplir. Él con su ministerio. Lucas capítulo 23, otro indicio, versículo 54. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado, cuando Jesucristo ese viernes estaban siendo colgado y Él moría. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 55, las mujeres que habían venido con Él de Galilea también le siguieron y vieron el sepulcro y como fue puesto en el cuerpo allá en ese sepulcro. Entonces dice ahí, regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento, ¿verdad? No terminaron de hacer todo el trabajo. Y dice ahí, sigue diciendo el libro de Lucas, capítulo 24, verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Fueron estas mujeres a terminar lo que habían dejado inconcluso el viernes. Ahora miran el calendario. Tengo una pequeña idea. Si tú cuentas que el primer día de la semana es el domingo, cuenta de ahí 7, te va a llevar que el séptimo día es el sábado. Dice Lucas capítulo 24, versículo 1, nos dice claramente que fueron al sepulcro el primer día de la semana llevando las especies aromáticas que habían preparado. Fueron ese día. La historia eclesiástica nos dice bien claro que en el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día llamándolo el Día del Señor. Ese es el famoso concilio de la Odisea. Ahora, hay un año. Es más, esto es historia. Tú tienes acceso a librería, a internet, puedes encontrar esta información. No lo he creado yo, es la historia. Y nosotros tenemos que ser inteligentes para ver la historia, porque todo tiene su comienzo. Y la ley de Dios tiene su comienzo en Dios. Y lo que dice Dios nunca acaba. Sin embargo, miren, les voy a dar una pequeña rápidamente. Hay un catecismo llamado para conversos, para que vean. Y en el catecismo, ahí están las respuestas.
No sé cuántos catequistas estarán escuchándome ahora, pero si tienes tu librito, puedes también mirar eso. Por ejemplo, en el catecismo dice ahí, se hace la pregunta, ¿cuál es el día de reposo? ¿Verdad? El catecismo también da la respuesta. Mira acá. Respuesta, el sábado es el día de reposo. ¿Estamos claros? Otra pregunta también se hace. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? La respuesta que se da es porque la Iglesia Católica transfirió al domingo la solemnidad del sábado. Ahí está bien claro. Ahora, Mateo capítulo 15, y ustedes si tienen su catecismo, vayan y investiguen, les estoy llamando la curiosidad. Mi intención hoy día es que a ustedes les entre la curiosidad de investigar. Y quiero decirles que la iglesia cristiana victoriosa no es aquella que solamente come sermones. La iglesia cristiana victoriosa del tiempo del fin será la iglesia que los miembros investigan lo que se dice del púlpito. Y tienen que investigar. Mateo capítulo 15, versículo 3 dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. Mire, mismo Jesucristo dijo, la tradición es terrible, no hagas las cosas por tradición. ¿Sabes por qué? Cuando algo te pasa en tu vida, cuando tú necesitas a Dios, cuando tu hijo está enfermo, cuando tu hijo está en el ICU, en emergencia, condenado a la muerte, tú no vas a ir a buscar una tradición, tú vas a querer buscar un milagro de Dios, pero solamente lo vas a encontrar si tú tienes una relación con el Creador Todopoderoso capaz de ejercer milagros. La pregunta que yo tengo, ¿cuál es tu guía? ¿Es la tradición o es la Biblia? Eso lo decides tú. Pero yo creo en Dios y oro dentro de mi corazón para que tú salgas esta noche pensando claramente. O es la tradición o es la Biblia. Pero yo te quiero decir que la Biblia y la Biblia sola es nuestra regla de fe. No hay nada. Así como decía Martín Lutero, que solamente la Escritura es la misma cosa. La Biblia es la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, por medio de la ley viene el reconocimiento de ¿qué? Del pecado. Nuevo Testamento también. Y a veces decimos no. Y no habría conocido el pecado sino por medio de ¿qué? De la ley. Porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y esto es el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 6, verso 23 sigue diciendo, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios, mira, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te va a llevar a la muerte, pero Jesús te va a llevar a la vida eterna. Eso es lo mejor, lo más bonito. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia, ahí está, es cierto, Efesios lo dice, por gracia y solamente somos salvados por gracia, por medio de la fe. Y esto tampoco de nosotros, sino es el don de Dios que nos da Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora piensa en esto, vamos a hacer un raciocinio acá. Vamos a ver, no hay ley. ¿Cuántos creen que no hay ley? Levanten su mano. ¿No hay ley? Bueno, si no hay ley, no hay pecado también. Si no hay ley, entonces no hay pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y si no hay pecado, entonces no hay tolerancia. Y si no hay tolerancia, ¿qué va a pasar? Entonces no hay cruz. Y si no hay cruz, ¿qué va a pasar? No hay Salvador. ¿Qué te parece? Piensa dos veces de ahora en adelante cuando pienses que la ley de Dios no existe. Juan capítulo 15, verso 10 dice, yo también, mira bien, he guardado los mandamientos, Nuevo Testamento, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco entonces. Ahí, ¿en qué? En su amor. ¿Tú quieres permanecer en el amor de Dios? Guarda como Jesucristo sus mandamientos. Pero
en la gracia de Jesucristo. Él es el único que lo puede cumplir. Apocalipsis 14:12 dice: he aquí está la perseverancia. Mire, cuando uno es perseverante, cuando uno entra a la universidad y ve los 5, los 6 o los 7 años de estudio, uno no piensa, el que no es perseverante va a estar pensando: uy, falta 7 años, mejor no estudiar. Pero el que es perseverante, hoy día conocí a una señora que yo no sabía que es enfermera y es maestra, imagínense, enfermera 5 años, maestra 5 años, 10 años. Me pongo a pensar, imagínate, 10 años, que digan: ¿cuándo vas a estudiar, hijito? 10 años. El que no es perseverante, al primer año aflojaría, pero la perseverancia inclusive es buena para nuestra fe. Hay que perseverar hasta el final, porque los santos deben ser perseverantes. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios, pero al mismo tiempo tienen la fe de Jesucristo en su corazón. Debemos mantenernos nosotros fieles a Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está allá en los cielos. ¿Qué te parece? Apocalipsis 14:6 dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación y raza y lengua y pueblo. Por eso estamos predicando a esta raza, a esta región, porque estamos queriendo cumplir esto. Y decían a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Comenzamos con juicio. Apocalipsis es el último capítulo de la Biblia y nos viene la palabra juicio también ahí. Por esto te digo, un texto fuera de contexto te va a llevar a un buen pretexto. Acuérdense de eso. Por eso usamos varios versículos. Hay gente que solamente usa un versículo, un capítulo y nada más. Pero la Biblia es abundante. Sigue diciendo Apocalipsis 14:7: adorad al que hizo los cielos. No adores a los mortales, no adores las filosofías, adora a aquel que es el creador del cielo y de la tierra y nada más. Y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y Jesucristo te dice: si te encuentras en algún lugar que no te han enseñado la palabra de Dios, dice ahí: salid de ella, pueblo mío. ¿Dónde lo dice? También Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Si alguno dice: adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Él también beberá del vino, ¿de qué? Del furor de Dios. Sin embargo, esto nos puede causar miedo. Sin embargo, Hebreos nos dice claramente, capítulo 8, versículo 1: tenemos tal sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién es ese? Ese sumo sacerdote es ¿quién? Oh, ese ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién es ese? Miren bien. Hebreos 9:24 dice: porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, sino de qué, sino de figura del verdadero, sino del cielo mismo, que está hablando del santuario celestial. Otro tema para estudiar otro día. ¿Para qué entró? Para presentarse ahora delante de Dios a nuestro ¿qué? Dios en el santuario quiere representarte a favor tuyo. Tiene el deseo de representarte a favor tuyo. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice: por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Y Mateo 10, versículo 33 dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, cualquiera que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Está viendo hasta dónde es el alcance? Cuando Dios
te haga esta invitación en esta noche. Cualquiera que me niegue. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Eso sí es cierto. Pero cuando tú lo reclamas, cuando tú le pides que tome posesión de ti. Sin embargo, quiero decirles que Primera de Pedro nos dice una aclaración. Capítulo 4 verso 17. Porque es el tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por la iglesia va a comenzar. ¿Y entonces qué? Apocalipsis dice, capítulo 22, verso 11: el que es injusto haga injusticia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Permanezca, sea perseverante en su santidad todavía. He aquí, versículo 12: vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según qué, según sus obras. Y dice, cuando Él venga y nos va a llevar a una ciudad. Apocalipsis 21, 27. Mira el premio: jamás entrará en esa ciudad, en ella, cosa impura o que hace abominación y mentira. Jamás va a entrar, sino solamente los que están inscritos, en el libro de la vida del Cordero. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren estar inscritos en aquel libro de la vida del Cordero? ¿Cuántos de ustedes quieren estar, que su nombre esté ahí para que puedan permanecer? Y en esta noche voy a hacer un llamado también. Acá a la audiencia, allá en las cámaras, allá en los televisores donde están llegando la señal. Quiero decirte que Dios te está llamando para que consideres, para que aceptes a Jesucristo. Y antes del llamado, te voy a contar rápidamente esta historia. Hubo una familia, la familia de Paiva, brasileiros. Eran el pastor de Paiva, estaban siendo misioneros en la isla de Palau. Y esta familia de misioneros aquí en esa isla de Palau, todo estaba bien, trabajaban. Él era muy reconocido todos los años. Él daba el sermón de fin de año a toda la isla, me contaba su padre. Y un día, el 23 de diciembre del 2003, entró un individuo, este individuo con 43 años, a robar, en su estado de drogadicción, a robar un televisor. En el proceso de robar al televisor, entró a la casa, el niño salió y este individuo que entró para robar encontró un bate de béisbol y le pegó en la cabeza al niño. Y así sucesivamente fue aniquilando a todos los miembros de su familia. A la niña lo ahorcó, quedó desmayada y él pensó que había muerto. Pero después ella se recuperó y reconoció quién era la persona, y la policía lo pudo atrapar a este asesino. Lo interesante es cuando Jesús está en tu corazón completamente, hay respuestas que solamente los cristianos no pueden entender. La madre de este pastor se llama la señora Ruth de Paiva. Cuando le dijeron lo que había pasado, ella pidió que al llegar a la isla de Palau sea llevada a la cárcel para ver a este señor, al asesino de su hijo. Le avisaron al asesino que venía la madre de la señora, estaba preparado para cualquier cosa. Sin embargo, ella llegó a decirle: he venido para decirte que yo te perdono, que a esta edad de mi vida no quiero que el remordimiento acabe con mi vida. Y lo abrazó y lloraron los dos. Fue la lección
más profunda del amor de Dios a ese individuo y a su madre de ese individuo también. Cuando se le preguntó a Melissa, la que queda como sobreviviendo en la familia, lo único que espera esta niña es reunirse con su familia en aquel día en la patria celestial. Y yo quiero preguntarte, ¿querrás tú entrar a ese lugar hermoso que ha preparado el Señor para ti? ¿Querrás tú entrar ahí? Yo quiero preguntar simplemente, ¿quiénes quieren entrar? ¿Quiénes quisieran llegar a ese lugar que Dios ha preparado? Lo que has visto, donde hoy te pide que seas obediente a su palabra. Pueden ponerse de pie, lo que le quieren decir a Cristo Jesús: Señor, quiero prepararme. Por eso estoy viniendo cansado de mi trabajo. Por eso no fui a mi iglesia, siendo miércoles no fui, vine acá. Por eso he aceptado la invitación. Por eso en esta noche y mañana yo voy a traer a alguien más que venga a conocer un poco más de la palabra de Dios. Y quiero yo que traigas a esa persona más, porque en estas 2 próximas noches, especialmente el viernes, estaremos hablando del nuevo nacimiento. Y antes de ello vamos a hablar de la iglesia verdadera. Con la Biblia te voy a mostrar cuál es la iglesia de Dios. Hay la iglesia de Dios y la iglesia que no es de Dios. Pero ven, trae tu Biblia. Te estoy diciendo adelantado para que traigas tus preguntas. Quiero provocarte a la curiosidad, para que vayas, traigas tu lapicero, apuntes, pregunta a tu líder religioso, trae a tu líder religioso. Cada vez que yo invito, vienen pastores y con ellos estudiamos otra clase. Pero simplemente te voy a decir que la palabra de Dios se sostiene por sí sola. Y Dios quiere llevarte a ti. A todos los que estamos aquí quiere llevarte. Y en el proceso de llevarte quiere transformarte. Quiere santificarte. Quiere que no te contamines más. Quiere que andes con felicidad, aunque tengas un cáncer. Porque cuando tú entiendes que vas a ser transformado, no hay muerte, no hay enfermedad que te perturbe la visión que tú tienes. Por eso te pide Dios que seas perseverante. Vamos a orar. Si hay alguna necesidad en especial, a esa persona le voy a pedir que venga acá adelante. Es sencillo el proceso, pero si hay, lo puedes hacer. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en su totalidad todas las personas se han puesto de pie, indicándote que mires su vida, que sigas abriéndote en sus corazones, en su mente, y que tu palabra llegue al oído y comience a recordar y recordar todos los temas y todos los versículos, y que genere alegría en su corazón. Queremos pedirte, Señor, que seas con ellos, que traigan más personas, y a las personas que han venido con necesidades específicas que tú tan solo conoces, que tú seas propicio de acuerdo a su fe personal que ellos tienen. Y si es tu voluntad, Padre, obra en ellos. Danos tu bendición en esta noche y tráenos mañana en Cristo Jesús. Amén.